Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este podcast Pulso Político conmigo, con Chema León Lara. Estoy muy contento de recibir una amiga de hace muchos años, alguien que admiro mucho y que tiene una experiencia en los medios de comunicación y también en la política, y siempre vale mucho la pena platicar con ella. Fabiola Aragón. Fabi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Chema? Qué felicidad de estar en tu podcast, ya el cuarto podcast, muchas felicidades, y tengo que reconocértelo además, porque tener este tipo de espacios es muy importante. Sabemos que tú ya estás en un medio de comunicación, pero siempre como que queda la espinita de poder decir más, de poder hacer más, y sí tengo que reconocer algo que honestamente yo he traído en la cabeza desde hace tiempo, pero te has atrevido, así que muchas felicidades. Gracias, Fabi. ¿Sabes qué? A ver, en Radio Grupo, en Panorama Global, sí, mis entrevistas duran 10 minutos. Yo sé. Porque evidentemente tenemos que mandar a comerciales. Y a través del podcast puedo a mis invitados sacar más jugo a una entrevista, porque podemos depender más de un tiempo propio. Y decides a quién, ¿no? También, o sea, bueno, la verdad es que tengo la verdad es que en Panorama Global tengo una libertad de invitar a los que yo quiera, dependiendo del tema que escoja, y pues bueno, yo estoy muy agradecido porque me han hecho crecer en Panorama Global, pues a lo que yo he sugerido. ¿Cuánto tienes ya en Panorama? Hoy miércoles sería el programa 289. Me estabas diciendo, y les cuento, que tienes 258... 288 programas al hilo. Exacto, al hilo. Al hilo. Bueno, pues el año pasado que estaba en Roma, pues lo hice desde Roma. Desde Roma. El año pasado que estuve 3 veces en Washington, lo hacía desde Washington. Es decir, no ha parado Panorama Global. ¿Cómo le haces? Papá, esposo, comunicador, empresario, te mueves. Sabes que es bastante curioso porque pues también agradezco mucho a Cindy, mi esposa, porque el año pasado, hoy qué día es, justo hoy hace un año, le digo como a las 12 del día, oye, me voy a Roma al cónclave, ¿cuándo te vas? En 12 horas. ¿Qué? Sale, bye. y también el año pasado que fui 3 semanas para NTN 24, que estuve trabajando ahí en Washington como corresponsal, pues también que me ha dejado irme 3 semanas con los 3 niños chiquitos en casa, pues no tengo como agradecerle esa confianza y ese apoyo como esposa, ¿no? Pues te ayuda a crecer y en su momento lo harás tú también, ¿no? Sí, exactamente. Es trabajar en equipo, en pareja, en equipo. Sí, creo que eso es una de las partes más importantes del matrimonio. Qué difícil a veces también, pero bueno, es exactamente. Parte de... a veces las mujeres nos tenemos que quedar en casa. Sí, eso es muy cierto. Pero pues también el apoyo tiene que ser recíproco, ¿no? Así es. Y pues bueno, llegué a Pulso Político atreviéndome a querer hacer contenido propio, claro, pero para hacer entrevistas que valgan la pena, que la gente pueda tener no solo entretenimiento, sino también informarse o escuchar diferentes puntos de vista. Porque pues si yo invitara a amigos de derecha o invitara a amigos de izquierda, o sea, tendría siempre el mismo punto de vista. Y creo que sí, a eso es el punto de invitarte, Fabi. Tú estuviste mucho tiempo en los medios de comunicación, sí, también emprendiste en la política, sí, pero pues los que hemos estado también en política y en medios, que también es mi caso, evidentemente a veces vivimos una suerte de burbuja, porque conocemos pues la grilla, quiénes son los grillos, quiénes se están levantando la mano, etcétera. Y también estamos al pendiente no solo de las noticias locales, sino a nivel nacional. En mi caso, en Panorama Global, es un tema de carácter internacional. Pero vivimos rodeados de la burbuja de medios, de lo que consumimos, de lo que estamos tratando de conocer, pero siempre regresamos a las mismas fuentes. Yo creo que la inteligencia artificial ha ayudado, de cierto modo, a equilibrar, a ayudarme a decir qué está diciendo este medio sobre esta noticia y qué está diciendo este medio sobre esa noticia. Y así no tienes que estar metiéndote a 10 páginas de internet. Yo utilizo mucho Grok, la de X, y inmediatamente me hace el balance de la principal noticia, y a partir de ahí, si me interesa, ya voy a la nota de tal periódico. Ok, acabas de dar en un punto bien importante. Tú verificas en Grok, ¿no? En Grok, para quienes utilizamos X, antes Twitter. Exacto. Pues el mismo Grok también tiene sus deficiencias, Por supuesto. Porque cuando una noticia falsa se difunde mucho dentro de la red de X, también el mismo Grok puede tener deficiencias y dártela como verdadera. Exacto. Así tenemos que tener mucho cuidado en dónde estamos verificando la información, qué estamos compartiendo. Hablabas ahora mismo de que nosotros estamos inmersos en este mundo de la comunicación. Muchos de nosotros, y supongo que tú también al estar dentro de un programa, verificas, supongo, las noticias, pero la mayoría de la gente en México no lo hace. Y es más, la mayoría de la gente en México ni siquiera se pone a pensar si esto es realmente verdad o no. Es emocional. Inmediatamente comparten, sí, esto coincide con lo que yo creo, me está validando a mí, está validando mi ideología, entonces lo comparto inmediatamente.
Fíjate que recuerdo una entrevista que le hizo David Letterman al expresidente Obama. Ajá. Y tocaron que en el tema de la elección del 2008 para la primera presidencia de Obama fue la primera vez que Facebook se utilizó con fines políticos. Okay. Después Obama termina hablando de que por más de que pensemos que estamos verdaderamente informados, también está el truco del algoritmo de las redes sociales. Porque lo que te va saliendo es con lo que el mismo algoritmo se da cuenta que es lo que te interesa, que es con lo que interactúas. Entonces puedes tener el conocimiento de una noticia, pero a quienes vas a leer como expertos, como analistas, pues son la gente a la que ya les has dado like, claro. Es la gente con la que has comentado. Y evidentemente sí tienes el internet y tienes toda la información del mundo al alcance de un clic, pero realmente no la tienes. Pero qué peligroso, ¿no? Exacto, porque no la inteligencia artificial hoy en día, pues también te va a arrojar con lo que estás de acuerdo. Es que es bien fácil. A ver, el ciclo es bien sencillo. Tú ves una noticia que te indigna, o sea, te gusta, porque está reafirmando lo que tú ya crees o el bando al que crees que perteneces. Inmediatamente la compartes, o sea, ahí generas dopamina. Esto es, todos son emociones. Por supuesto. Que generas dopamina, luego la compartes, ¿no? Al compartirla recibes likes y gente que piensa igual que tú y que dice, sí, qué poca o qué bueno. Ok, ahí recibes más dopamina. No estás verificando, pero el mismo algoritmo te va a llevar a que vuelvas a ver una noticia similar y una noticia. Entonces, ¿qué pasa? Que estás viviendo en una burbuja, lo que hablábamos hace rato. Estás viviendo en tu burbuja y eso te valida. Esto es, para mí, o sea, por eso este país está tan polarizado también, ¿no? O eres de derecha o eres de izquierda y estamos ya permitiendo que una ideología defina nuestra identidad, y eso es bien peligroso. Fíjate, yo también suelo recurrir a la página de la Cámara de Diputados a su síntesis matutina. Entonces te suben en un PDF las principales columnas de los principales diarios a nivel nacional. El punto es que dependiendo quién está en mesa directiva o tiene control respecto a los medios o la comunicación social de la Cámara de Diputados, si hoy entras al tema de la síntesis, pues evidentemente están poniendo más senadores o más diputados de Morena que están escribiendo en los periódicos. Sí. Aunque sí, también te ponen las del Universal, te ponen las del Excelsior, pero te vas dando cuenta que al final del día siempre hay una línea editorial de los medios. Entonces puede ser una misma noticia, poner, por ejemplo, digamos, la visita de Díaz Ayuso que está en México, ¿no? Nos tocó el tema perfecto porque además justo iniciamos un poco tarde este podcast por todo el tráfico que hay en el centro de Aguascalientes, y hay que decirlo, ¿no? Entre manifestantes, entre que creo que también habrá unas personas que vendrán a manifestarse porque no tienen agua, pero también los que están en contra de la visita de Isabel. Oye, yo tengo una pregunta para ti. Tú, por ejemplo, con tantos años que tienes en los medios, ¿alguna vez has publicado o retuiteado una noticia falsa? Fíjate que no soy mucho de retuitear. O de compartir. O de compartir. En los grupos de la familia, ya sabes, y todo eso, ¿no? Fíjate que procuro, es típico que pues tus tíos, tus papás te empiezan a enviar notas. Inmediatamente yo antes de ver la nota identifico cuál es la fuente. Entonces ves si esa fuente es verdad o esa fuente, aunque sea real, pues que no busque la verdad. Y a partir de ahí tomas en serio o algo no. No solo por abrir, de repente te viene, no sé, en WhatsApp un mensaje como de 30 párrafos de una nota periodística y luego ves el medio. Y lo buscas en redes sociales y es inexistente. O tiene 3 seguidores. O ves quiénes son sus seguidores y son hombres rusos, ucranianos. Y dices, pues evidentemente compró bots, ¿no? O compró seguidores. Entonces, sí vivimos en un punto donde nuestra labor es seguir informando, pero, no sé, este podcast se está convirtiendo en una entrevista hacia mí. Entonces no has compartido. Te dije que yo te iba a terminar entrevistando. Bueno, finalmente cogemos a la misma pierna. No, y lo traigo. Luego, pum, me voy para allá. Pero no, tú pregúntame. A ver, pensemos en el tema de las fake news. Fue el presidente Trump el que empezó a señalar la frase de fake news y empezó a señalar a los medios. Y esto es algo muy interesante porque independientemente de quién se encuentra en la Casa Blanca, los presidentes están completamente, más bien el presidente está disponible a los medios. Si es que sale de la Casa Blanca, que se sube el helicóptero, siempre ruedas de prensa improvisadas. El presidente de Estados Unidos siempre está sujeto al escrutinio de los medios. Aunque le llame a CNN fake news, pues el corresponsal de CNN trabaja en la Casa Blanca, ¿no?
Y aquí en México estamos muy acostumbrados quizás a que... Pero a Fox News no le llama No, es porque están de acuerdo con él. Sí, claro. Pero tanto está como Fox News como Fox News como CNN. Y quizás los políticos en México no son tan vocales ante los medios de comunicación o se cuidan más. Y quizás también al momento de dar entrevistas, pues generalmente quizás ya llevan un guión preparado. Al menos eso me ha tocado, lo he visto. Has vivido lo mismo, o sea, ya traen como sus 3 frasecitas y no salen de ahí. O sea, se cuidan mucho. Claro, entrevistas a un diputado federal y lo vas a entrevistar de un tema. Sí. Pues realmente te va a dar los argumentos que el grupo parlamentario ya tiene en función de ese mismo problema o esa misma iniciativa. Es difícil, porque vivimos en una partidocracia, Fabi, tú lo sabes. La idea de vivir en una democracia, pues los representantes populares, seamos sinceros, representan los intereses del partido. Sí. A ver, en la Cámara de Diputados, seamos sinceros, de los 500, ¿quiénes toman decisiones? ¿15? Se me hacen muchos. Y todos bajan la información a su grupo parlamentario y así el voto va a ser a favor, en contra o abstención. Pero realmente es la Junta de Coordinación Política quien decide. Por eso a veces las sesiones tan largas son ociosas. Si ya saben cómo van a votar, se avienta una sesión parlamentaria de 12 horas, cuando en la práctica ya todo el mundo sabe qué va a pasar. Y por eso la gente tampoco es que sea muy apasionada ¿no? Ni que se informe, ni de que vea el canal del Congreso, por ejemplo, que se meta a leer un poco acerca de las iniciativas, por lo mismo, ¿no? A ver, debates ociosos, pero también con unos niveles de debate. Es lo que decía Beatriz Paredes, dice, no le quise entrar al Senado, no, es que bueno, eso dijo ella, ¿verdad? No quise entrarle yo al Senado porque pues el nivel de debate es de a tiro chiquito. Pues cuando estaba como presidente de la mesa directiva don Porfirio Muñoz Ledo, los primeros 3 años de López Obrador, que lo grabaron y no había apagado el micrófono de la mesa directiva y dijo, chingado, qué manera de legislar. Entonces sí dices, ok, pero eso, ¿crees que sea un tema de que la ciudadanía dejó de interesarse o por qué siguen siendo los mismos? Lo que pasa, y volvemos al tema de las emociones, la gente en este país, hoy mismo no se trata de si eres de derecha o de izquierda, es de yo pienso esto y te detesto a ti si no piensas igual que yo. Oye, pero la gente sí vota por derecha o izquierda o vota realmente como forma de castigo o vota con el partido que quizás se acomode más, independientemente si están a favor o en contra del aborto. No ¿realmente sé. Eso depende del voto? No, yo creo, ¿tú crees que, te voy a hacer una pregunta, no tengo la respuesta, pero ¿tú crees que en México la gran mayoría de las personas de la ciudadanía está a favor del aborto? No creo. No creo, sobre todo por el peso católico que tiene el país. Entonces, ¿por qué Morena arrasó como arrasó en el 24? Pues evidentemente después de 6 años de apoyos sociales, da igual. A ver, es que creo que también este tipo de temas está en nuestra propia burbuja, de los políticos, de los medios de comunicación, de los activistas. Es decir, aprueban o no el aborto en Aguascalientes. En la práctica, seamos sinceros, al pueblo no le interesa un demonio que esté pasando en su Congreso. Okay. Yo creo que mientras el político trate de resolver que haya agua potable, alcantarillado, que haya alumbrado público, que se recoja temprano la basura. Seguros. Es decir, las necesidades diarias del día a día, mientras el gobierno cumpla su responsabilidad de solventar las necesidades, lo demás pasa a segundo término, Fabi. Bueno, yo sí creo que votamos por corazonada muchas veces, otras sí, por dar ese voto de castigo. En Aguascalientes, no sé qué va a suceder el próximo año, es un año importantísimo en la vida política de Aguascalientes. Lo platicábamos un ratito antes de que saliéramos al aire, y quiénes van a ser esas cartas importantes, quiénes van a ser, espero, esas caras nuevas que vayan a refrescar la política en nuestro estado. No. Yo creo que también es una cuestión a nivel nacional, porque si, por ejemplo, vas a Morena, o vas al PAN, o vas a Movimiento Ciudadano, las caras son las mismas desde esos 2015, desde 2018, o sea, es decir, 2018 desde el 2012. Son las mismas caras. Son las mismas caras del 97, 98, exactamente, más o menos. Entonces estás diciendo, oye, viene un relevo generacional. ¿Quiénes?
¿Quiénes son los relevos generacionales? Sí. No son los locales a nivel nacional. Los partidos siguen siendo estas cuotas y cuates. Entonces, es difícil ver caras nuevas, Fabi. Es muy difícil. Te decía, yo conozco muy bien estos 3 partidos del PAN a finales de los 90, todavía hasta el 2013. No precisamente yo dentro de, pero sí con gente muy cercana dentro del partido. Movimiento Ciudadano, estuve ahí un par de años, 3 años. Conocí un poco más cómo se manejaban, digámoslo así, y en Morena, pues hace poquito, en el 2024, tuve la oportunidad de estar con ellos, digamos, ayudar a que Claudia Sheinbaum llegara a la presidencia, aun cuando estaba yo en un distrito, que fue el único distrito federal que perdió, porque me tocó el peor distrito, pero bueno, lo vives diferente, tengo que sí reconocerlo, a diferencia de la gente que conocí. Nunca he militado en ningún partido político, pero sí dentro de la gente que conocí en el PAN y Movimiento Ciudadano, el estar dentro de un partido ya como candidata, caray, sí que te cambia las cosas, sí, a ver, que te sacude ahí. Te sacude porque sí, independientemente que hayas militado o no, finalmente tuviste que tomar clases y tuvieron que hacerte coco wash, quiero suponer. No me hicieron coco wash, pero sí. Pero intentaron. Sí me mandaron a la ciudad, bueno, eso nunca lo había platicado, pero me mandaron a la Ciudad de México al Instituto de Formación Política, y donde está el Fisgón, y me parece que creo que es ahora, pues es el que forma a las nuevas generaciones, exacto, a la militancia de Morena, con los valores de los... que no está mal, ¿eh? O sea, no, los partidos tendrían que hacer así porque defienden una bandera. Yo no conozco valores malos en ningún partido político. Claro, porque ¿no? A ver, o sea, los estatutos son grandes declaraciones de buena voluntad, ¿no? Claro. Entonces, sí. No fue el coco wash, pero yo, a ver, tengo que decir que no me estoy excusando. Yo no viví el sexenio de López Obrador en México. Yo decidimos en el 2015, más o menos, 16, irnos con mi familia a Estados Unidos. Estuvimos unos años ahí. Después, pues, por cuestiones de salud de mi hijo, tomamos la decisión de ir a España, a Asturias. Entonces ahí estuvimos, nos tocó literal la pandemia. Entonces cuando llegamos aquí ya, digamos, estamos en los últimos meses. Sí, viviste un México distinto. Sí. Porque lo veías desde fuera. Claro, y sí tenía yo como que esa corazonada, y me invitaron amigos, además que yo respeto al movimiento, entonces me decían, pero ¿por qué no? A ver, ¿por qué no? Si estás regresando, ¿por qué no entrar ahora aquí? Mira, y pues la verdad es que, a ver, en teoría suena muy bien. No, a ver, no vayan a ser candidatos nunca si no traen mucho dinero, porque pues yo tampoco tenía como los recursos, no tenía mucho dinero, y me invitaron al distrito más difícil, que es el distrito 6, ¿no? En donde está Pulgas Pandas, El Campestre, Vergeles, ya sabes, bosques. A los que nunca les falta agua. Los que llegaban y me tiraban, me hacían así el periódico, me lo tiraban en la cara y me decían, lárgate, ¿no? Bueno, mejor no lo digo, lo que me hizo. Pedir el voto en un distrito que está identificado naturalmente con un partido y que el voto es naturalmente anti-Morena. Y que aparte, a ver, trataba de ser muy empática con esa gente también. No, nunca más me viste hacer una grosería. A veces sí me hervía la sangre, pero es que también entiéndelos, ¿no? Y también entiende que vivimos en un estado en donde luego dicen, malditos chairos, que los quemen, ¿no? Entonces... Pero sí, fue muy complicado. Ahí volvemos a esta misma división de país. Creo que una de las cosas que logró López Obrador, que a mi punto de vista lo hizo de manera genial. Dividir al país entre chairos y fifís. Exactamente. O sea, yo creo que López Obrador es un gran comunicador. Es un hombre que supo utilizar la historia de México en su favor. Sabe muchísimo de historia. Pero logró hacer quiénes son buenos y quiénes son malos. Dividió al país. O sea, no tanto es el chairo y fifí, es quién tiene y quién no tiene. Cómo durante varias conferencias matutinas se iba directo contra la clase media, que fue gran parte de su triunfo en 2018. Claro. Es decir, quién tiene y quién no tiene. Quién está a favor de nosotros y quiénes son el pasado, el neoliberalismo, el PRIAN. Y justo fue esa parte, esa clase media, la que me tocó ver todos los días haciendo campaña. No, digo, salvo algunas colonias, pero fue durísimo.
No, pero veme, aquí estoy ahora, regresando a la empresa porque tengo una empresa familiar desde hace algunos años, entonces sigo dando clases, doy clases de locución, sigo de alguna manera presente en los medios, por lo menos mi voz, ya no yo, pero sí mi voz. Digo, regrésate a lo que realmente sabes hacer, aunque sí estudié ciencias políticas, Chema, pero desde muy chiquita, yo desde los 15 años estoy en la radio. Entonces, sí que he tenido esa experiencia en la política, y si me preguntas si volvería, hoy por hoy te diría que no. No hay políticos jubilados en México, Fabi. Pero, por eso siguen siendo los mismos viejos que están, como decías tú, desde el 97. Sí. Es decir, yo creo que no conozco un solo político que esté verdaderamente jubilado o en retiro. De verdad, a ver, estoy pensando, a ver, que nos ayuden acá en los comentarios después, a ver, un político realmente jubilado. A ver, no lo encuentro. O sea, porque aunque no estén en un cargo público, están grillando de alguna manera. Allí iba a decir uno, y cuando sí, porque estoy en estos grupos, que seguramente estarás tú, de noticias de Aguascalientes, ¿no? De periodistas de Aguascalientes. Y justo vi ahí algunos expresidentes municipales que sí, bien ya no están en la política, siguen todavía tirando muy duro. Por supuesto, ¿no? Porque sí, no te retiras. Aparte de lo que hablan, dicen que la peor cruda que puedes tener es la cruda de poder. Sí. Es decir, cuando lo pierdes. Sí. Una vez le preguntaba a un amigo, ¿qué se siente tener fuero? Y me dijo, lo feo es perderlo. Entonces, en esta misma idea, es decir, ya que probaste las mieles del poder, aunque ya no estés vigente, no sé si, a ver, tú fuiste regidora, el punto es que... Y el fuero nunca me pasó por aquí, ahorita que decías eso, ni... Pero cuando lo perdiste, seguramente dijiste, ¿no? No, de verdad fue para mí descansar. Pero estábamos con esta idea, a ver, la inmunidad constitucional tampoco significa que vayas a estar haciendo desmadre. El punto es que yo creo que sí se justifica la existencia del fuero. Creo que hay muchos argumentos a favor, digo yo como abogado, libremente, exactamente, ¿no? Creo que eso es importante, pero es a lo mismo, una parte de lo que son las mieles del poder es esta inmunidad. Y una cosa es que te das cuenta que muy pocos mexicanos tienen esa inmunidad. Sí, somos privilegiados, pero se nos olvida que, como dicen, ni todo lo malo es para siempre, ni todo lo bueno, entonces todo se acaba. Todo se acaba, sí. Y a mí a los 3 años va ahí, pero no fue honesta, te voy a ser muy honesta, no fue algo en lo que yo estuviera pensando todo el tiempo. Una continuidad. Fueron 3 años difíciles, pero, a ver, me gustó mucho, sí me gustó. Estuve en la Comisión de Derechos Humanos en el Ayuntamiento de Aguascalientes, 2013-2016, cuando gana Toño Martín del Campo, que ahora es senador por segunda ocasión. Y la verdad, como oposición, porque llegué en una lista de Movimiento Ciudadano. Pero hubo siempre, la verdad, hubo buena disposición. Lo mío hice muchas reformas al Código municipal digamos, en pro de los derechos humanos de las personas con discapacidad, de la comunidad o población LGBT, porque ya me corrigieron. ¿Fue tu iniciativa el elevador que hay en Palacio Municipal? Claro, el elevador lo propuse yo, lo gestioné yo, y sí puedo decir que ahí está, y ahí voy a estar siempre. Sí, me encanta. Eso. Sí. Siempre que visito Palacio Municipal, veo el elevador y... Ahí está Fabi. Sí, es bien bonito, de verdad que sí es bien bonito, mujer, si es un... no, pero, a ver, tengo que reconocer que también mi asesor en ese momento, que tenía muy buen asesor, me dijo, oye, ¿por qué no propones? Y ya vimos si era viable, lo platiqué con Toño en ese momento, estuvo muy abierto, digamos, la verdad, fue muy decente conmigo, tengo que decir las cosas como son, se portó siempre como todo un caballero conmigo. No, o sea, no voy a hacer grilla nomás por hacer, porque no tiene caso. O sea, a pesar de que fuiste de oposición, ¿no? Y sí tira duro, Cabildo. Al principio, sobre todo, lo que no me gustaba lo decía, las cuentas públicas las votaba en contra. En algún momento, también promoví una iniciativa para que sacaran al secretario del ayuntamiento en ese entonces, y votamos pues toda la oposición a favor, ¿no? Obviamente el mismo PAN, que también querían que se fuera, a la hora de la hora, pues se alinearon y no salió, ¿verdad? Pero con todo y eso siempre se portó muy bien conmigo. Entonces, pues, digamos que sí pude realizar mi trabajo, hicimos muchos foros. En ese entonces estaba Jesús Eduardo Martín Jauregui, era el ombudsman, y también
la verdad conmigo se portó maravillosamente bien. Yo le tengo mucha estima. Sí, digo, cada quien habla como le va en la feria. A mí me fue muy bien también, me trató muy bien. Todos los temas que tuvimos que ver, o sea, nunca me cerró las puertas y necesitaba el apoyo para cualquier evento o cualquier gestión, siempre estuvo ahí. La verdad es que sí. Ahora me tocó una comisión que me encanta también, donde pude navegar, pues fácilmente, no estaba en las difíciles, ¿no? Claro, pudiste... Y ni me las iban a dar como oposición tampoco. A ver, pero pudiste ser oposición dentro de las limitantes que puede ser oposición en un cabildo, en un cabildo que estaba controlado por el mismo partido del presidente municipal, aún así lograste hacer cosas y dejaste algún legado, creo que eso es importante. Eso es muy importante, porque luego así pasa mucha gente y digo, ¿y qué hiciste? ¿No? En ese entonces me acuerdo uno de los diarios, ese día que hicimos una reforma al código en donde fuimos el primer municipio sin discriminación. Y al día siguiente todos los diarios, Aguascalientes, primer municipio sin discriminación. Esas son las cosas con las que te quedas y dices, ok, porque para eso nos pagan y nos pagan bastante bien. A mí me pagaban, ¿verdad? Bastante bien. Insisto, por eso no hay políticos retirados. Quizás el único ejemplo eres tú en este momento. Y mira que sí, porque yo después nada. Digo, obviamente la candidatura no me dio, me quitó. ¿Alerta de incendio? Es un simulacro. Esto es un simulacro. ¿No? Hablando de las fake news, miren, este es un simulacro. Mensaje para aprobar el envío de alertas de emergencias por parte del Gobierno de México en el primer simulacro nacional 2026. Sí, nos sacó un sustito, ¿no? Sí, yo también. Dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? Sí. Pero bueno, quedó grabado, así que ahí está el simulacro. Pero digo, y la candidatura me quitó tiempo con mis hijos, los tuve que sacar de la escuela, meterlos a otra escuela, porque pues obviamente uno se va quedando sin recursos. Pero, a ver, también, insisto, el estar dentro aprendí, conocí gente muy trabajadora, gente echada para adelante, gente luchadora, pero también hay ciertos límites que no me gusta cruzar y yo solita dije, mejor no. A la fecha me siguen invitando mucho, ¿no? Incluso han ido a mi casa y, oye, mira, está esto. No. De momento. Mira, yo llegué muy tontamente a México y era muy fácil en ese entonces maravillarme con cosas que estaban pasando, que a mí sí que realmente estaban resonando conmigo cuando vengo y veo que están volteando por primera vez a ver a las personas con discapacidad. Me tocan de alguna manera una fibra muy sensible y personal. Yo tengo un niño con discapacidad, entonces el ver que por primera vez un gobierno federal los voltea a ver, ¿no? O a los adultos mayores, entonces era muy sencillo para mí decir sí, es que sí. Entonces ya una vez dentro te das cuenta de que hay cosas que prefieres no incentivar y dices, mejor bye. Pero me llevo buenas también, me llevo buenas experiencias, me llevo amigos que todavía frecuento y que quiero mucho y que admiro. Y pues nada, vamos a ver qué pasa en el 2027. Está muy interesante porque no solo es Aguascalientes, es la totalidad de la Cámara de Diputados. Sí. Pero es un año crucial, próximo año. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? A ver, volvemos a la burbuja. Lo que está pasando ahorita en Sinaloa es un tema que si bien tiene un escándalo nacional, el tema es de Sinaloa. Acabo de estar en Sinaloa. Fui por trabajo a un proyecto y justo platicaba con algunas personas de ahí, me decían, es que no podemos salir después, tengo mucha familia en Sinaloa, viví en Sinaloa hace muchos años, y me decían, es que hay cierto momento en el que ya no podemos salir, es que tenemos toque de queda, es que son cosas con las que ellos viven que para nosotros son... completamente ajenas, ¿no? En una Navidad recuerdo que le hablé a uno de mis tíos y me dijo, no, es que no vamos a tener cena, nos vamos a juntar, va a ser como un tipo brunch, y a las 7 todo el mundo a su casa. A la casa. No, y esto sucedió, de esto te estoy hablando, ¿no? Que es a 3 años. Entonces, a ver, la elección a gobernador de Morena, de Sinaloa, ahora sí Morena la tendría difícil en Sinaloa. Pero eso si no salpica a otros estados... es que ¿Tú crees que la tengan difícil en Sinaloa? Después de todo lo que han estado viviendo, me parece que sí. Porque ya afectó directamente la vida del día a día. Independientemente si hay becas o no del bienestar, la gente no puede salir de su casa. Aparte ya la oposición, es que a veces me dan ganas de... Pues también es casi inexistente. Pero la oposición dice, a ver, eso dice, las becas van a seguir, ¿no? Claro. Esos apoyos son constitucionales, van a continuar, pero a ver, ya vimos lo que pasó en el 24, aun cuando insistieron mucho con eso. Por eso te decía, no sé, en pero Sinaloa. un votante en Campeche...
¿le va a importar votar contra Morena por el tema de Sinaloa? Si a él no le afecta directamente en su bolsillo, ¿qué más le da que partido esté en el gobierno? Ay. O sea, yo sí he visto eso. La partidocracia ha generado... A ver, la oposición de Sinaloa salió a defender a Rocha Moya. Entonces, seguimos viviendo en una partidocracia. Entonces, por mí, que hagan grilla los políticos. El punto es que yo tenga agua potable o que no me roben mi cilindro de gas. Uh-huh. Yo creo que... Que me alcance para la gasolina. Y ¿sabes qué? También un error que han hecho los políticos, cuando empiezan a hablar de medio ambiente y cuando empiezan a hablar de cosas que son importantes al resto del mundo, pues a la gente realmente no le interesa, Fabi. ¿No? O sea, le doy unas propuestas, no, es que vamos, a ver, va a pasar a tiempo el camión y vas a lograr eso, voy a votar por ti. Si quieres hacer espacios verdes, da igual. ¿Me va a ir bien a mí o no me va a ir bien a mí? Exactamente. Y a mi familia. ¿Vas a solventar mis problemas inmediatos? Que haya agua potable, insisto con eso, alumbrado público, que no me asalten. Si vas a resolver eso, cuando seas diputado, vota la tontería que quieras. Por eso Morena pudo hacer ese asesinato a la Constitución con la reforma electoral, bueno, con la reforma ahora electoral, pero con la reforma judicial. Porque el pueblo que les quedó bastante deslactosada, ¿no? Esa reforma electoral, no la judicial, la electoral. Sí. Entonces, como tienen el poder en sus manos, y seamos sinceros, el mexicano por medio le interesa un demonio, ¿quién va a ser su juez? Entonces lo hicieron con la mano en la cintura. Pero los partidos de oposición han logrado eso. Yo no sé qué opines, pero yo creo que lo peor que logró hacer en su sexenio Enrique Peña Nieto fue dejar que Morena ganara. Independientemente de los votos. Es decir, ese día el PRI no operó las elecciones en el 2018. ¿Tú crees que realmente el PRI dejó o Andrés Manuel realmente supo llegar como no había llegado su tercera campaña y capitalizó Ayotzinapa, capitalizó los errores de Peña Nieto, que si lo ves en retrospectiva, creo que ha habido más escándalos en Palacio Nacional de que está Morena a los que se hicieron con el tema del PRI, pero Peña metió a sus gobernadores del PRI a la cárcel, ¿no? Y lo que estamos viendo, a ver, la famosa estafa maestra con Rosario Robles, lo de Segalmex es lo doble de dinero. Y no pasó nada, ¿no? El tema del huachicol fiscal, el tema de la Marina, no ha pasado nada. Absolutamente nada. Es decir, por más el rancho Izaguirre, Fabi, no pasó nada. Lo que tenemos ahora, justo que hablabas de Rocha Moya, venía escuchando un noticiero por la mañana y decía el conductor que había otros 4 gobernadores, aparte de él. Y yo dije, caray. Entonces me metí a verificar y dicen que no es verdad todavía, que sí que hay una acusación, pero todavía no formal, ¿no? Entonces, digamos, volviendo al tema de las fake news, si a mí me dices en donde yo estoy un poco desilusionada, es justo eso, que sí demostraron venir a hacer lo que hacían los demás. Claro, porque es el mismo, sí. Es el mismo guión, es el mismo sistema político que inventó el PRI. Uh-huh. Calderón y Fox tampoco fueron muy distintos, por más de que el PAN llegara. ¿Quién fue el gabinete de Fox? O sea, cuando ves quién estuvo ahí, sí, dices, es que es lo mismo. O sea, yo creo que el presidente Fox sí fue el mejor candidato a la presidencia que hemos tenido en años. ¿Vicente? Vicente Fox como candidato. Sí, como candidato fue fenomenal. Sí, fue. Ya como presidente... Pues traigan a los priistas a que sigan haciendo la chamba. Oye, a ver, ahora acabas de dar en un punto interesante. Hay un eslogan que está circulando dentro de los comerciales del PRI que dicen PRI, el mejor partido de México. ¿Tú lo crees así? PRI sabemos gobernar. Aquí sí sabemos. A ver, yo creo terminan volviendo a nosotros o termina finalmente el partido convirtiéndose en ese PRI, ¿no? Creo que el PRI tiene mucho que criticarle por mucho daño que le hizo al país. Pero el político priista de cepa es un político preparado. Es un político que desde joven en los cuadros básicos del PRI les enseñaron a entender el poder y a ejercerlo. Y a gobernar, y no solo a hacer política, sino también a hacer administración pública. Que sabes que es muy distinto ser una cosa y otra. No, y eso, y que no se regían con el 7% talento, 93% de lealtad, ¿no? Exactamente. Que lo dijo en su momento el presidente Andrés Manuel, ¿no? Aquí es tanto lealtad y tanto tu talento, el talento que puedas llegar a tener, ¿no? Entonces, yo creo que el PRI es muy interesante por cómo preparó a sus cuadros durante tanto tiempo. Y que estaban verdaderamente... A ver,
¿quiénes fueron los presidentes a partir del 60? Todos habían formado parte previamente del gabinete presidencial. Eran políticos de carrera, pero administración pública de carrera. Sabían que era el gobierno, no solo en los discursos, sino manejar. Todos tuvieron sus errores, López Portillo, Díaz Ordaz, Echeverría, pero era gente que venía del mismo gobierno, que sabían qué hacer. Ya estaba navegando. Exacto, que sabían qué hacer. Se estaba preparando para... Porque tenían una carrera política. Y que, yo quiero insistir en eso, no solo era guerrilla, era gobernar, que es muy distinto. Era otra cosa. Era otra cosa. Pero tampoco te puedo decir que era peor o mejor. No, yo tampoco. No estoy... Tú me preguntaste que si el PRI es mejor. El mejor no, ellos se dicen ser, ¿no? El mejor partido de México. Yo sí creo que ellos inventaron las reglas y son las mismas reglas con las que se están jugando actualmente. De acuerdo, estoy completamente de acuerdo contigo. Y el próximo año, no sé qué, en Aguascalientes supongo que van solos, ¿ya dijeron? Yo creo que el PRI, yo me atrevería a decir que al PRI le convendría ir en alianza, al menos aquí en Aguascalientes. ¿Pero tú crees que el PAN quiere ir en alianza con ellos o los necesita? Pues mira, hay que ir a los preps pasados de las elecciones que fueron en alianza y ver qué votos del PRI representaron, esa cantidad de votos representaron para el triunfo del PAN. En función de eso se puede tomar una decisión de negociación, ¿no? Porque pues, finalmente el PRI, un partido tan viejo, tiene sus bases. Tiene su voto duro. Exacto. Yo sí creo que van solos, ¿eh? No lo sé. Yo creo que el PAN en este momento no los necesita. Yo pienso que no. Sobre todo lo que pueden ofrecer sobre la mesa. El actual diputado federal del Distrito 01 por Aguascalientes es del PRI. Es del PRI, exactamente, ¿verdad? Exactamente. Sí. Entonces, en ese orden de ideas, creo que el PRI tiene suficientes votos a su favor o su voto duro que puede ayudar en una alianza, sí o sí. Ok, ¿tú sientes que el PRI sí tendría que ir en alianza y el PRD? El PRD, si no va en alianza, está frito, ¿no? Sí, pero también, ¿qué ofrece actualmente el PRD? No sé si lo van a querer juntar o no lo van a querer juntar. En el caso de Morena, por ejemplo, que sí que fue un problema en el 24, lo recuerdo porque además estuve ahí en el conteo de votos cuando fui a mi distrito. Ustedes no tienen idea de la cantidad de votos que tenía, por ejemplo, su servidor, que era Morena, Verde, PT. Y no íbamos en alianza en ese entonces, no fuimos en alianza en el 24. No sé si en esta ocasión se vaya en alianza o no se vaya en alianza en Aguascalientes. ¿Quién será candidato o candidata? Veo dos caras solamente. Sí, yo también veo dos caras Probablemente posibles. Entraría una tercera. Creo que para el municipio va a estar más interesante porque hay más gallos. Pero volvemos con los mismos también, ¿no? Exactamente, las mismas caras. En el caso del PAN, también. Exactamente. Y los de Morena igual. Los de Morena igual. Movimiento Ciudadano. Pues yo creo que también igual. Igual. Bueno. Sí. Entonces son opciones. Van con lo mismo, ¿no? ¿Qué te digo yo? Sí, creo que hay gente muy talentosa en todos los partidos. De acuerdo. Sí. Y porque además me puedo presumir eso de tener grandes amigos en prácticamente todos los partidos. Y creo que deberían dar ese espacio a personas nuevas, a ideas. A ver, no lo digo yo, lo dice la gente. ¡Otra vez! ¿Cuántas llevas? Y es porque ya me toca, ¿no? Pues sí, es que y sigo yo, no sé. La verdad es que el panorama para Aguascalientes, yo en lo personal lo veo bastante azul. Sí, yo no veo gran posibilidad, Guinda. Creo que puede crecer. A ver, Morena ha estado creciendo, es un hecho. Sí, ha estado creciendo. Creo que Marta Márquez en el 24 es la que más votos sacó, muchos más que Arturo Ávila, por ejemplo, que le precedió. Entonces, está aguas. Tampoco no hay enemigo pequeño, ¿no? Exactamente, no hay enemigo pequeño. Pero sí en Aguascalientes estamos en una burbuja. Se pueden dormir en sus laureles, pero creo que la burbuja, entre comillas, conservadora de Aguascalientes, creo que eso todavía ayuda a la marca del Partido Acción Nacional. Así es, y pues es el panorama que vemos ahora, pero se va a poner... A ver, es el 2027, pero pues de una vez... Anímense a invitar gente nueva, a querer levantar la mano y ser... A ver, ¿te acuerdas que el PAN abrió sus candidaturas a la ciudadanía? Sí, pero eso es para los estados donde no tienen estructura. Exacto, aquí no, aquí eso no va a pasar.
no van a llegar a como en su momento lo hacían, ¿no? Sí, Recuerdo claro. que ellos Don Felipe y el ingeniero Luis buscaron. Armando llegaron de la ciudadanía. Así es. Entonces, llegaron del empresariado, ¿no? Y los Exactamente. arroparon en el Partido Acción El mismo Nacional. Maquío. Y el mismo Maquío. Sí. ¿No? Que fíjate que justo ahora que platicábamos de partidos y demás, en el caso de Maquío, mis abuelos paternos eran muy amigos de Maquío y eran de los que salían a las calles y protestaban contra el gobierno. En aquel entonces digo, bueno, no sé, probablemente sea que a muchas personas que yo conozco les gustaría volver a ver ese PAN. Volver ese PAN y ver esos liderazgos. Ese PAN. Exactamente. Que verdaderamente los ves que se toman en serio el ser oposición. Sí. Y que no esperaban ganar nada, ¿no? Yo Pero era el platico- señalamiento, las cosas están pasando así. Sí. Y finalmente Maquío terminó negociando con Salinas, correcto. pero son las mismas reglas políticas que habíamos hablado. Sí, pero eran hombres que se paraban y que siguen. Y en Aguascalientes la verdad es que también hay gente de mucha lucha que ahí sigue, ¿no? Ahí sigue en el partido muchas veces incluso Relegados, que es gente pero gente valiosa. Muy valiosa. Y que se atreve a señalar lo que está mal. Es que nos falta esa crítica, no La volvemos a autocrítica. los bandos, estoy Sí. en este bando o en este bando, entonces todo lo que haga, o sea, no irle a un partido político no es irle a un partido, no es como yo que le voy a las Chivas y que me voy a enojar si el penal, aunque yo en mis adentro sé que sí era penal, pero voy a decir que no es lo mismo. Sí hay que ser críticos, a ver, ¿sabes qué? Híjole, pues sí, puedo llegar a admirar a este político, pero esto, insisto, no define mi identidad. Sí. ¿No? Y hay que empezar a cuestionarnos más. Y hay que empezar a verificar, no a compartir por compartir. Yo me acuerdo que en el 24 a alguien se le ocurrió, bueno, estratégicamente decir que Claudia Sheinbaum iba a cerrar todas las iglesias. No sé si tú recuerdas. No recuerdo esa nota. Pero bueno, voló. A ver, una noticia falsa vuela 6 veces más rápido en el algoritmo. Por el sensacionalismo, claro. No, la verdad tarda 6 veces más. Le cuesta 6 veces más. Entonces, sí, tenemos que detenernos. A veces, híjole, está muy sabrosa la nota y de verdad tenemos muchas ganas de que sea verdad. Pero sí verificar antes de compartirla, porque sí puede ser muy alarmante. Yo creo que, y es parte... Y luchar contra la porque desinformación. Nosotros estamos en los medios, pero también el hecho de que son los grupos de WhatsApp, donde hubo más desmadre, donde hubo más desorden, fue el tiempo cuando estaba empezando la pandemia, porque todo el mundo era experto en virus. ¿No te acuerdas que de repente llegaban las cadenas en WhatsApp y demás? Hubo tanta desinformación que hasta el mismo gobierno se subió el tren. ¿Te acuerdas de los tapetes con cloro? Sí. No lo viví aquí, yo no viví aquí en Aguascalientes. Tú lo viviste en España. A mí no me tocó allá las reglas eran muy diferentes a las que tomaron aquí, ¿eh? Allá, por ejemplo, escuelas abiertas, fiestas cerradas. Aquí era al revés. Escuelas cerradas, fiestas abiertas, ¿no? Ya hace rato que hablábamos de Díaz Ayuso, creo que lo que hizo en Madrid con el tema de la pandemia, pues fue algo que brilló a nivel internacional. Ella fue de las que estaba como muy en contra, ¿no? De tanta restricción. Pero bueno, también España fue muy golpeada por la pandemia, Italia ni se diga, y bueno, a mí me tocó justo en el 20 estar en España. Y fue muy complicado, pero afortunadamente mis hijos no perdieron un solo día de escuela. Qué maravilla. Uno. Entonces, eso sí, con sus respectivas, siempre con sus mascarillas. Me recuerdo que en ese entonces nos pidieron a los papás cooperación porque compramos un tipo de... ¿Gel antibacterial o qué? No, era un aire que absorbía. No sé qué tal. Ya ves que salieron muchas cosas. Mucha gente hizo su agosto. Sí, claro, que entre los geles especiales y este tipo, era como un aire no acondicionado, pero sí que limpiaba. Desinfectaba el aire. Sí. Entonces, pero nunca perdieron, las políticas sí fueron muy diferentes, pero sí yo vi que aquí en México, yo lo que sentía es que en México y en Estados Unidos, porque también me tocó al principio en marzo, que empezó, estaba yo en Estados Unidos y después me fui a España. Es decir, los gobiernos pues tuvieron diferentes políticas públicas a lo que vivimos aquí en México. Sí, lo que decía, o sea, las cosas muy esenciales eran las que estaban abiertas, ¿no? En el caso de México,
pues fue así, no en todos lados. O sea, por ejemplo, para mí la escuela sí era esencial en ese momento. Más que veía que sí rentaban Airbnbs en todos lados. Yo no vivía aquí, pero yo sí veía que el 15 años de la prima, que la boda del primo, del tío, que, o sea, sí, claro. Nunca dejamos de pachanguear, dejamos de estudiar. No, yo como profesor he visto los rezagos educativos de los alumnos que estuvieron en preparatoria durante la pandemia. Y es de las cosas que yo agradezco a Dios, que mis hijos no perdieran prácticamente el pedacito que perdieron, porque justo fue en Spring Break, no sé si tú recuerdas, sí. Estaban viviendo en Estados Unidos, fue ese pedacito de Spring Break, dimos el brinco a España y inmediatamente no hubo día en que no tuvieran clases, salvo obviamente esas 2-3 semanas en marzo. ¿Dónde? Exacto, pero yo veía que aquí las universidades seguían, pero espérate, ya pasó año y medio, ¿cómo que siguen pues todavía? En la UP le decíamos el semestre. Pero los restaurantes abiertos, los centros comerciales, entonces, bueno, aquí le estamos dando prioridad. Entrabas al TAR y te tomaban la temperatura. La temperatura, y sí te conocí. ¿Y qué te iban a decir? Oye, señor, usted tiene fiebre, no puede entrar. Oye, creo que fue el único país donde, o no sé, donde hicieron eso, que te borraban los recuerdos, ¿no te acuerdas? Bórrame el recuerdo de ese amargo amor. Como Men in Black. Fabi, el 27 sí. Está por acá y aprovecho para invitarte de una vez, pues en unas 3-4 semanas, ¿qué te parece? ¿Sí? Para ver si ya se caliente, porque finalmente ya tiene que haber definiciones. Sí, hay que platicar de eso. Independientemente de qué creamos que vaya a pasar o quién queramos que gane el próximo año, creo que sería interesante analizar. Ahora decías, es que yo creo que va a ser muy azul, y yo te decía, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Digo, a ver, hace año y medio traíamos, ¿verdad? Mejor ni digo nada, pero ahí estaba yo, a Claudia y aún así Aguascalientes fue el estado pues más complicado. Se ganaron 2 alcaldías, ninguna diputación local, pero sí se ganaron 2 alcaldías. Entonces decía que Marta Márquez recibió un número de votos importante, entonces no descartemos, yo le diría a los azules que no se confíen tampoco, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar ahí? Para mí solo veo a 2 muy posibles candidatos, uno mucho más popular que el otro. Entonces, si el PAN se decide a impulsar a la persona más popular, pues creo que sería Toño Martín del Campo, ¿no? Porque la gente vota con el corazón y con el reconocimiento. Y no hay una sola encuesta que diga lo contrario. Exactamente. A diferencia de Morena, que hay unas encuestas donde está Arnora arriba o Arturo arriba, están así, digamos, parejeando. Uh-huh. Acá no hay no parejean para nada. Sí, está como muy claro. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa y nosotros... Tal vez puede haber un caballo negro, pero... Puede ser. Pero eso lo vamos a platicar dentro de 4 semanas. Fabi, muchas gracias. Y sin fake news, los vamos a verificar. Verifiquen, hay lugares, hay incluso grupos de WhatsApp. Está el Sabueso de Animal Político que tiene su WhatsApp. Si ustedes tienen duda, oigan, a ver, está pasando esto, ¿será verdad? Para que ellos también te puedan verificar. Hay lugares en donde yo busco ahí yo sí compartí recientemente una noticia falsa y luego dije, que no era política, pero... Y tengo que reconocer que fue por la emoción. Uh-huh. Fue por la emoción del momento. Dije, ay, es que sí, que ya ves cómo yo sí estaba bien, cómo yo sí tenía razón. Entonces fue ese ego que me llevó a compartir algo que pues, era completamente falso en mi Facebook, ¿no? Pero yo creo que a todos nos pasa, pero seamos más críticos con la realidad que estamos viviendo, ¿no? Aun cuando no nos guste, y nos duela, porque a veces sí duele, híjole, pero es que yo lo admiraba mucho y... Sí. Pero hay que ser críticos, ¿no? Si lo somos a veces con nuestra misma familia. Exactamente. ¿No? Con nuestros amigos. También con nuestros servidores públicos. Porque, ¿no? Claro, con más razón. Porque pues les pagamos. Exacto. Y mal no. Bueno, quienes pagamos impuestos. Por eso quienes pagamos impuestos, y muchos. Sí. Fabi Aragón, gracias por venir a Pulso Político Podcast. Un verdadero privilegio tenerte aquí. En este ping-pong, le decía, vamos a hacer un ping-pong. Muchas gracias. Parecía que tú me estabas entrevistando, pero un gusto. Claro, ni modo, es la práctica. Son los años. Sí, de colegas. Pero muchas gracias. Gracias, Fabi. Gracias a todos. Es un episodio más de Pulso Político Podcast con Chema León Lara. Nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles. Gracias.